No sé en qué momento mi vida se partió en dos. Solo recuerdo el sonido del teléfono. Esa voz temblorosa diciéndome: señora, su hijo tuvo un accidente. Está en cuidados intensivos. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. Solté el vaso que tenía en la mano. Se rompió contra el suelo, pero ni siquiera miré los pedazos. Solo corrí. Corrí sin pensar, sin sentir, sin entender. El hospital quedaba a 20 minutos de casa, pero para mí fue una eternidad. Cada semáforo era una tortura. Cada minuto, una punzada en el alma. Mi hijo, mi único hijo, el niño que había jurado proteger de todo, el que me decía: mamá, no te preocupes, siempre estaré bien. Y ahora estaba ahí, entre máquinas, tubos, silencio. Cuando llegué al hospital, el olor a desinfectante me golpeó como una bofetada. El pasillo brillaba demasiado, como si esa limpieza ocultara algo sucio detrás. En la recepción, una enfermera levantó la mirada y me reconoció al instante. ¿Es la madre de Daniel Torres? Asentí con la voz ahogada. Sí, soy yo. ¿Dónde está mi hijo? Ella dudó un segundo. Fue apenas un parpadeo, pero lo vi. Ese gesto me heló. En la UCI, venga conmigo, por favor. Sus pasos resonaban sobre el suelo pulido. Yo apenas podía seguirla. Mis piernas eran de piedra. Mis manos temblaban. Al llegar frente a la puerta, ella me detuvo con un gesto. Espere aquí un momento. No entre todavía. No entendí. Pero su mirada, una mezcla de miedo y compasión. La puerta se abrió y por un instante pude ver a mi hijo, pálido, conectado a un respirador, inmóvil. Un nudo me cerró la garganta. Intenté avanzar, pero la enfermera se interpuso. Todavía no, por favor, déjeme hablar con el médico. Sentí una punzada de ira. Soy su madre. Tengo derecho a verlo. Ella bajó la voz, casi un susurro. Y lo verá, se lo prometo, pero confíe en mí. Esa frase me desconcertó. Confíe en mí. ¿En quién? En una extraña. Pero había algo en su tono, algo que me hizo quedarme quieta. Los minutos se hicieron eternos. Escuché el sonido distante de las máquinas, el zumbido del aire acondicionado, el paso rápido de algún médico. El hospital tenía ese silencio espeso que parece tragarse las palabras. De pronto, la enfermera regresó. Su rostro había cambiado. Estaba más pálida, los labios apretados. Por favor, venga conmigo, pero rápido. La seguí. Pasamos por un corredor lateral, menos iluminado, donde casi no había gente. Ella me hizo entrar en una pequeña sala contigua, justo al lado de la UCI, y entonces, sin mirarme, cerró la puerta. Por favor, susurró, escóndase detrás de esa puerta. ¿Qué? ¿Por qué? No pregunte, solo hágalo y confíe en mí. El corazón me golpeaba el pecho. No entendía nada, pero algo en su mirada, ese miedo seco en los ojos, me hizo obedecer. Me escondí detrás de la puerta del cuarto de al lado. Pude ver, por una rendija, el pasillo. Ella salió y entonces el tiempo pareció detenerse. Escuché pasos pesados acercándose, voces bajas, masculinas. Una de ellas, fría, autoritaria. ¿Está sola?, preguntó alguien. Sí, doctor, contestó ella con voz forzada. Nadie ha venido todavía. No reconocí esa voz masculina, pero algo en su tono me heló. Una forma de hablar, como quien da órdenes, no como quien cuida. Bien, prepárelo. Nadie debe saberlo aún. Prepárelo. Esa palabra me atravesó como una aguja. ¿Preparar a mi hijo? ¿Para qué? Sentí que las piernas me fallaban. Me cubrí la boca con las manos para no gritar. La enfermera asintió en silencio y los pasos se alejaron. Esperé 1, 2, 3 minutos, hasta que ella volvió a entrar en la sala y cerró con llave. Estaba temblando. Escúcheme bien, me dijo. No puede salir todavía. ¿Qué está pasando?, le supliqué. Ella me miró directo a los ojos. Su hijo no está aquí por un accidente. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. ¿Cómo que no fue un accidente? Lo trajeron después de algo que no debía haber visto. No podía procesarlo. Mi hijo, periodista, siempre metido en investigaciones, siempre diciendo que la verdad no mata a nadie. Pero esa frase ahora sonaba como una ironía cruel. Ella respiró hondo. Lo que usted va a escuchar ahora puede ponerla en peligro. Por eso le pido que confíe. Y antes de que pudiera responder, escuchamos otro ruido. Una camilla moviéndose, voces rápidas. Ella apagó la luz y me empujó más hacia la esquina. La puerta se entreabrió apenas y pude ver un grupo de hombres con batas, pero no del hospital. Sus movimientos eran demasiado tensos, demasiado calculados. Uno de ellos habló bajo. Nos aseguramos de que las cámaras no graben. Otro respondió. Bien, hagámoslo rápido. Mi cuerpo entero temblaba. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Por qué hablaban así dentro de una sala de cuidados intensivos? Cuando se fueron, la enfermera me tomó del brazo. Tiene que irse. Ahora. No, no me moveré sin ver a mi hijo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Si la ven aquí, la callarán también. Esa palabra, callarán, me atravesó el alma. Ya no era miedo, era terror. Ella abrió una puerta trasera del cuarto. Por ahí hay una salida que da a la parte vieja del hospital. Nadie la verá. No quería irme. Cada fibra de mi cuerpo quería correr hasta la cama de mi hijo. Pero su mirada, esa mezcla de urgencia y compasión, me hizo dar un paso atrás. Salí. El pasillo estaba vacío, iluminado por una luz amarillenta. El eco de mis pasos sonaba como un lamento. No sabía si estaba huyendo o buscando respuestas. Solo sabía una cosa. Algo muy oscuro se escondía detrás de esas puertas blancas. Y lo que vi cuando volví me heló la sangre. Esa noche, después de salir por el pasillo trasero, el cuerpo me obedecía por puro instinto. La cabeza iba detrás, arrastrada por una idea fija que latía como un tambor. Volver. Volver a como diera lugar. No podía dejar a mi hijo detrás de
de esas paredes con hombres que no hablaban como médicos, que imponían órdenes como quien borra huellas. La parte vieja del hospital era un laberinto de ecos. Las luces amarillas parpadeaban, los azulejos estaban gastados y las puertas parecían susurrar recuerdos. Me apoyé un instante en la pared para no caer. Mis manos seguían temblando. Me miré los dedos y vi pequeños puntos rojos donde las uñas habían mordido la piel sin que yo lo notara. Respiré 1, 2, 3 veces, como me enseñó Daniel cuando los nervios me secuestraban. Él siempre decía que la calma es un ancla, y yo necesitaba un ancla para no desmoronarme. Seguí por el corredor hasta encontrar una escalera de servicio. Bajé un tramo, subí otro. Los pasillos se repetían, iguales y distintos. Al final de uno, vi una puerta con un vidrio esmerilado. A través de esa bruma reconocí siluetas que se movían sin ruido. Acerqué el oído. Del otro lado, un pitido fino marcaba el ritmo de un monitor. Di un paso y entonces escuché una voz que se me clavó como hielo. Era la misma voz autoritaria de antes. Se oía clara, seca, acostumbrada a mandar. No es conveniente que la madre aparezca ahora. Alguien respondió con un murmullo inseguro. La enfermera que me había salvado, la que me había escondido, dijo algo que no alcancé a distinguir. Apreté el teléfono en la mano, lo desbloqueé y sin pensarlo, activé la grabación de voz. No era valiente, era desespero. El corazón me golpeaba el pecho como si fuera a romperlo. Todo debe salir según lo acordado, dijo la voz. No podemos permitir retrasos. Había un silencio corto, afilado. Luego otra voz, más grave, dijo que las cámaras ya estaban cubiertas y que el traslado a quirófano se haría en 15 minutos. Traslado a quirófano. Mi hijo en cuidados intensivos, inmóvil, conectado a tubos, y esos hombres planeaban moverlo sin que nadie supiera. Una palabra flotó en el aire como un insecto venenoso. Preparación. ¿Preparación de qué? ¿A quién iban a preparar si no a un cuerpo que ellos ya no consideraban persona? Solo paquete, solo impedimento, solo prueba. Tragué saliva. Un nombre apareció y me taladró la memoria. Lo dijeron rápido, como si fuera una contraseña. Doctor Cárdenas. Lo repetí para mí misma como si fuera una cuerda. Doctor Cárdenas. El nombre me sonaba vagamente familiar. No del barrio, no de la televisión. Tal vez Daniel lo mencionó alguna vez cuando hablaba de su investigación. Lo escuchaba hablar tantas noches, siempre con esa mezcla de brillo y cansancio en los ojos, mirando documentos, subrayando papeles. Ahora cada detalle volvía como un relámpago. Abrí el blog de notas del teléfono y escribí a ciegas. Cárdenas, quirófano, 15 minutos, cámaras cubiertas. No sabía si ese apunte serviría para algo, pero escribir me daba la sensación de sostener una cuerda fina en medio de la corriente. Las voces se acercaron. Retrocedí pegando la espalda a la pared. Cerré la grabación y guardé el teléfono en el bolsillo del abrigo. Me encogí para parecer sombra. La puerta se abrió un poco, lo justo para dejar pasar una palabra. Dosis. No escuché más. La rendija volvió a cerrarse, como un ojo cansado. Sentí el impulso de golpear, de gritar, de entrar de una vez, pero la voz de la enfermera en mi recuerdo me sostenía como un brazo fuerte. Si la ven aquí, la callarán también. Me mordí el labio hasta probar sangre. Me obligué a pensar, no solo a sentir. Si eran capaces de tapar cámaras y mover a un paciente de UCI en secreto, eran capaces de todo. Tenía que ver, tenía que probar, tenía que protegerlo. Volví por el pasillo, rezando para no encontrar a nadie. En la primera esquina, dudé. A la izquierda, había una puerta con un letrero medio arrancado. A la derecha, otra puerta idéntica. Elegí la izquierda por puro instinto. Empujé con cuidado. Era un cuarto de limpieza, con estantes llenos de envases y baldes. Olía a lavandina y metal. Cerré sin hacer ruido y recorrí con la vista. Al fondo, una pequeña ventana interior daba a un corredor lateral de la UCI. Avancé. Me puse de puntillas y miré por el cuadrado de vidrio. Alcancé a ver el borde de una camilla y unos pies que se movían con urgencia. Uno de los hombres pasó tan cerca de la ventana que pude contar las costuras de su bata. No era una bata del hospital. El color era apenas distinto, un blanco más denso, más opaco, sin el logo bordado en el bolsillo. El monitor marcó un pitido más agudo. Alguien dijo que los signos estaban estables. Otra voz preguntó por la documentación. Hubo un silencio pesado, el silencio de una mentira mal doblada. Nadie mencionó a la familia, nadie mencionó al médico de guardia, nadie nombró a Daniel por su nombre. Solo números, solo órdenes. En un momento escuché una sigla que me erizó la piel. SOT. Lo dijeron bajito, como si supieran que hasta las paredes oían. Conocía esas letras por una noticia que vi meses atrás. SOT. Siglas relacionadas con trasplantes. Pero una cosa es la sigla y otra es tener a tu hijo al otro lado de un vidrio, convertido en sigla, en inventario, en línea de planilla. Me mordí las ganas de golpear la ventana. La grabadora seguía en mi bolsillo, como un corazón de metal latiendo bajo la tela. No sabía si captaba algo. Tal vez lo suficiente, tal vez nada. Miré mis manos. En otra vida, esas manos sirvieron sopa, cosieron botones, peinaron a mi hijo, limpiaron la frente de fiebre. Ahora eran dos garras agarradas al borde de una ventana de servicio, mirando a escondidas para no desaparecer con él. Entonces vi a la enfermera. Caminaba al costado de la camilla con el rostro duro, la mandíbula apretada, una calma forzada que casi dolía. Me buscó con los ojos
sin saber que yo estaba allí, y sin embargo su cuerpo parecía dejarme un mensaje detrás de cada gesto. Llevaba una carpeta azul, y por un segundo la inclinó lo justo para que el reflejo de la luz me alcanzara. En el borde superior, escrito a mano, había una palabra: Daniel. Hubiera querido saltar de alegría por ese mínimo acto de humanidad. Alguien lo nombraba. Alguien lo veía persona aún dentro de ese plan. De pronto, un ruido cortó el aire. Un celular vibró sobre una bandeja. Uno de los hombres lo tomó y dijo una frase que todavía puedo oír con nitidez: el donante está listo. Donante. La palabra cayó como un martillo. Me quedé sin voz. Mi hijo inconsciente, y para ellos ya no era un paciente, era un donante. Quise arrancarme el corazón para no escuchar más. Mi cabeza gritó que no, que no, que no, que él estaba vivo, que sus ojos aún podían abrirse si yo decía su nombre, que su mano aún podía apretar la mía si yo le prometía que no lo dejaría solo. El hombre guardó el celular y ordenó que apuraran el traslado. El pitido del monitor se volvió más rápido, como si el propio aparato sintiera prisa. La enfermera caminó un paso detrás, luego otro, y en uno de esos pasos dejó caer algo. Fue mínimo, un rectángulo pálido que resbaló por el piso y se escondió debajo de la rueda. Nadie lo notó. Yo lo vi. Era una tarjeta. El tiempo se dilató. Contuve la respiración y esperé a que pasaran. Cuando la camilla se alejó, me escurrí fuera del cuarto de limpieza y me lancé al suelo para recoger la tarjeta. No era una tarjeta cualquiera. Era un carnet de empleado. Nombre y apellido en letras pequeñas. Ana Suárez, enfermera. Había un número y un sello viejo. En el dorso, con tinta de bolígrafo, había un trazo rápido. 2 palabras. Archivo H. Tardé un segundo en entender que no era un descuido. Era una invitación. Un hilo estirado desde su mano hasta la mía para que yo tirara de él. Guardé la tarjeta en el sostén de mi blusa, pegada a la piel. Seguí la camilla a distancia, como una sombra. Ellos giraron a la derecha, hacia una doble puerta con un aviso que decía: acceso restringido. 2 hombres empujaron. Uno miró a los lados. No vio a nadie. Yo estaba pegada a un carro de sábanas, quieta, invisible. La doble puerta se tragó la camilla y yo me quedé con el vacío en las manos. Sabía que no podía entrar por ahí. No tenía pase, no tenía fuerza, no tenía aliados visibles. Entonces recordé las 2 palabras del dorso de la tarjeta: archivo H. Retrocedí, crucé los pasillos como una sombra larga y vi un letrero borroso que decía: archivo histórico. Podía ser, podía no serlo. No tenía otra opción. Empujé la puerta. Nadie contestó. Entré. El archivo olía a papel húmedo y polvo antiguo. Las luces eran tibias, como si estuvieran cansadas. Filas y filas de estanterías guardaban carpetas grises con letras en los lomos. Me adentré con la punzada del miedo atravesándome. No sabía qué buscaba, solo sabía que tenía que encontrarlo en pocos minutos. Dentro, a la derecha, una mesa con una computadora vieja y cajones. Jaloneé el primero, vacío. El segundo, clips, etiquetas, nada. El tercero, una llave. La tomé. Miré alrededor y vi un armario metálico con cerradura. La llave entró con un sonido seco. Abrí. Dentro del armario había cajas con siglas en los costados. SOT, otra vez. SOT y un año. SOT y un número. Pasé la mano por las tapas hasta encontrar una más reciente. La abrí y mis dedos se toparon con planillas, con sentimientos, listados. Los ojos me quemaban, pero yo no dejé de mirar. En una hoja, como una mancha, vi un apellido que no era el de mi hijo. Luego otro. Nombres repetidos en listas diferentes. Números que no cerraban. Firmas calcadas. Anotaciones a lápiz que corregían fechas. Sentí un frío correr por la espalda. Aquello no era una organización noble que administra vida. Era un sistema viciado que mezclaba esperanza con clandestinidad. Un golpe seco me devolvió al presente. Alguien cerró una puerta en el pasillo. Guardé 2 planillas dentro de mi abrigo y volví a cerrar la caja. Mientras giraba la llave, escuché pasos acercándose. Se detuvieron frente al archivo. Contuve la respiración. La manija bajó. No giró. Escuché que alguien arrastraba el pie. Hombres cansados de imponer miedo. Esperé. Los pasos se alejaron. Me apoyé un segundo contra el armario para no caer. Apreté el teléfono y abrí la grabación. Le di play un segundo. Bajito. La voz del hombre autoritario salió como una serpiente del aparato. No podemos permitir retrasos. Lo detuve. Guardé el móvil. Miré la hora. No tenía tiempo. Si habían dicho 15 minutos, ya quedaban pocos para que mi hijo cruzara una puerta que lo entregaría a manos extrañas. Cerré todo y salí como pude. En el pasillo, una camilla vacía me cortó el paso. La empujaban 2 camilleros distraídos. Me pegué a la pared. Un ascensor se abrió y aspiró gente que hablaba de cosas triviales. La vida seguía en otras bocas mientras a mí se me ahogaba en la garganta. Llegué a la esquina donde había visto la doble puerta. Ahora estaba cerrada. Había un lector de tarjetas al costado. Miré a mi alrededor. Pasó una enfermera con un vaso de café. 2 médicos discutían una dosis de analgésico. Un celador barría sin ganas. Sentí la tarjeta pegada a mi piel, como un pequeño animal con pulso. Saqué el carnet de Ana y lo pasé por el lector. La luz roja titiló. Nada. Lo intenté de nuevo. Nada. Por tercera vez, sin aire. La luz cambió a verde un instante. Apenas un suspiro de permiso y la puerta cedió. Entré con el corazón en la boca. Un corredor corto conducía a otra puerta. Los tubos en las paredes parecían venas del edificio. Abrí la segunda y el frío de quirófano
me golpeó la cara. No vi a nadie, solo una camilla estacionada y una lámpara grande apagada. Crucé sin ruido. Al fondo, una puerta con un ojo de buey dejaba ver una sombra moviéndose. Me acerqué y escuché lo que no quise entender. Un hombre decía que el injerto estaba listo en sala 2. Otro contestó que el donante llegaría en minutos. El donante, Daniel, mi hijo convertido en palabra técnica en bocas que jamás pronunciaron su nombre. No sé de dónde salió el valor o la locura. Empujé la puerta y caminé con paso decidido, como si supiera a dónde iba. Llevaba años siendo madre. Si algo aprendí es que la seguridad a veces se finge para proteger. Crucé por la espalda de dos personas que miraban una bandeja de instrumental. No alzaron la vista. Seguí. Doblé a la izquierda. Quise encontrar a mi hijo antes que ellos. Quise tapar su cuerpo con mi cuerpo y no dejarlo pasar. En la siguiente sala vi una camilla cubierta por una sábana. Me acerqué para destaparla y la respiración se me cortó. No era Daniel. Era un hombre mayor, dormido, con la boca abierta y un estetoscopio sobre el pecho. Alguien lo había dejado ahí esperando. La impotencia me hizo tambalear. Me sostuve de la baranda. Levanté la vista y vi, sobre la pared, un reloj. Los segundos corrían con crueldad. Tenía que volver al corredor principal y ganarles terreno. Escuché el chirrido de ruedas detrás de mí. Me escondí detrás de un biombo. Pasó una camilla con sábanas blancas y una mano pálida asomando por el borde. Miré esa mano como si fuera sagrada. No era la mano de mi hijo. Había cicatrices viejas en los nudillos. Otra historia, otra vida. Empujé el biombo un poco para pasar. Tropecé con una caja de guantes y casi la tiro. Un hombre se giró. Nuestras miradas se cruzaron un segundo. Su ceño se frunció. Sentí el golpe de la alarma en el cuerpo. Apreté el paso y tomé el primer pasillo que vi. Corrí sin correr. Acelerar sin ruido es una forma de plegaria. Doblé y una puerta con un letrero pequeño apareció como una isla. Sala de familiares. Entré. Estaba vacía. Dos sillas, una mesa, una máquina de agua y una ventana sin vista. Me apoyé y recobré el aliento como pude. El cuerpo me pedía llorar con gritos, pero no había tiempo. Saqué el teléfono. Busqué el contacto del jefe de Daniel. Lo tenía guardado porque soy madre y guardo esas cosas, aunque él diga que no hace falta. Toqué el nombre con el dedo tembloroso. 3 tonos. 4. Contestó una voz adormecida y áspera. Me presenté. Dije que estaba en el hospital, que habían traído a Daniel, que algo terrible estaba pasando. Silencio del otro lado. Luego esa voz, ahora despierta, preguntó si yo tenía pruebas. Le dije que tenía audios, nombres, papeles. Le mencioné Sot y el apellido Cárdenas. Al otro lado escuché un suspiro que no fue de sorpresa, sino de confirmación. Dijo que Daniel estaba trabajando en eso, que llevaba semanas siguiendo un rastro, que había recibido amenazas y no quiso contarme para no preocuparme. El viso se me movió bajo los pies. Había un universo de cosas que mi hijo no me dijo para protegerme y ahora yo caminaba entre sombras para intentar protegerlo a él. El jefe prometió llegar en media hora con alguien del equipo. Media hora. Tiempo demasiado largo para un corazón en quirófano. Le pedí un favor, que hablara con un abogado de confianza, que activara prensa si en 40 minutos no atendía a su llamada. Dijo que sí. Me preguntó si estaba sola. Mentí. Dije que no. Dije que una enfermera me ayudaba. Quise creer esa mentira para darle fuerzas. Corté y abrí el audio. Reproduje una parte en voz baja para asegurarme de que el teléfono había captado algo. Se escuchaban fragmentos, órdenes, la palabra donante, el apellido, lo suficiente para encender una mecha si yo lograba salir con vida. Guardé el teléfono y volví al pasillo. En la esquina vi de nuevo a Ana. Estaba apoyada en una mesa con la carpeta azul en la mano, hablando con un hombre de bata sin logo. Ella le sonreía de manera profesional, pero los dedos le vibraban. Al ver que el hombre se giraba para tomar algo de un armario, Ana dejó la carpeta sobre la mesa y se llevó la mano al bolsillo del guardapolvo. Sacó discretamente una hoja doblada y la deslizó dentro de la carpeta. Luego alzó la vista y por fin me vio. No me reconoció enseguida. Quizá yo era ya otra mujer, con el cabello fuera de lugar, los ojos abiertos demasiado, la piel de un color que no era el mío. Ana sostuvo la mirada un segundo y apenas movió los labios. Quieta, obedecí. El hombre tomó una bandeja y se fue. Ana se acercó sin mirarme y habló como quien recita. Protocolo prequirúrgico, verificación de identidad, documentación de consentimiento. Todo en un tono neutro para cualquiera que oyera. Al pasar junto a mí, rozó su codo con el mío. En ese roce, dejó caer una llave pequeña envuelta en cinta. Cayó al suelo como una piedrita sin importancia. Me agaché para recogerla y ella siguió caminando. Cuando volví a alzarme, su voz ya llenaba el pasillo con otra frase técnica. Yo solo escuché el mensaje que no dijo. Apúrate. Guardé la llave junto a la tarjeta. Di unos pasos detrás de ella para que nos viera el menos posible. Al llegar a la intersección, Ana giró hacia un ascensor de servicio y yo hacia la izquierda, a un cuarto de insumos. Entré. Cerré por dentro. Saqué la llave y la miré. Tenía un número grabado. 2. En la pared, junto a un tablero eléctrico, había 3 llaves de paso de oxígeno con candados. Una tenía el mismo número. Me acerqué por impulso. No tenía sentido abrir nada. No era el tipo de llave que te salva a un hijo. Era un código. Miré alrededor buscando el resto del
el mensaje. En el estante de abajo, entre cajas, había una carpeta gris con una etiqueta muy pequeña. H2. La tomé. Dentro había copias de órdenes de traslado, nombres tachados, fechas corregidas, rutas internas del hospital. Al final, plegada como un mapa, una hoja con el diagrama de las salas. Y en un margen, una palabra escrita a mano. Capilla. Guardé la carpeta en el abrigo y salí. La capilla del hospital era un rectángulo silencioso al que pocas veces fui, pero sabía dónde quedaba. Si Ana escribió esa palabra, era porque allí encontraba refugio o porque allí había algo que yo debía ver. Caminé con el pulso en los oídos. Crucé 2 pasillos, bajé una rampa, recorrí un corredor desierto. La capilla estaba abierta. Entré. El olor a cera me trajo de golpe otras noches. Velas encendidas, promesas murmuradas, gente que espera milagros con las manos juntas. Caminé hasta el frente y supe por qué Ana me había enviado allí. Detrás del altar, semioculta por un panel de madera, había una puertecita de servicio. Sobre el borde, la pintura estaba gastada por el roce de manos nerviosas. Toqué, cedí. Detrás había un cuartito sin ventilación, con cajas viejas y una silla coja. Encima de la silla, una bolsa con cremalleras. La abrí. Dentro, un sobre grueso con papeles. Los desplegué. Eran copias de consentimientos para donación, pero con un detalle monstruoso. La firma de la familia era siempre la misma, apenas disimulada, y la hora de consentimiento era anterior a la hora de ingreso. En uno de esos papeles, el nombre del supuesto donante coincidía con un desaparecido de las noticias de hacía 2 meses. Se me encogió el alma. Confirmé lo que temía. Ese hospital, o más bien un engranaje oscuro dentro de él, transformaba cuerpos vulnerables en mercancía blanca con sellos y letras. La palabra que nadie pronuncia en voz alta se dibujó sola en mi cabeza. Tráfico. Un ruido me sacó del trance. Pasos en el pasillo de la capilla. Guardé los papeles lo mejor que pude y salí al salón. Me senté en una banca como quien reza. Un hombre entró. Llevaba traje, no bata. Se persignó sin mirar el altar. Miró el techo, luego las bancas. Sus ojos eran 2 agujas buscando tela donde clavarse. Pasó a mi lado. Sentí su olor a colonia densa. Su sombra me cubrió un segundo. Siguió hasta el frente. Se agachó como si fuera a atarse el zapato y miró detrás del panel. El corazón se me subió a la garganta. Se quedó unos segundos y luego volvió por el pasillo. Antes de salir, giró la cabeza y me miró. Sonrió, no con los labios, con una esquina de los ojos. Era una sonrisa de aviso. No te veo ahora, pero puedo verte cuando quiera. Me levanté con las piernas de plomo. Tenía que volver a la UCI. Tenía que encontrar a Daniel. Salí de la capilla y tomé el camino más largo para evitar cruzarme con el hombre del traje. En el tercer pasillo, vi a Ana de frente. Venía rápido, con una respiración más corta que un suspiro. Me tomó del antebrazo. Sus ojos tenían un brillo que no conocía, pánico y decisión a la vez. Dijo una palabra que fue un cable de alta tensión. Ya, no hizo falta preguntar. Corrimos en una dirección que yo no hubiera encontrado sola. Pasamos por detrás de rayos, cruzamos una zona de depósitos y llegamos a una puerta metálica sin letrero. Ana sacó una tarjeta de su bolsillo que no era la oficial. La acercó a un lector escondido entre cables y la luz cambió a verde con un pitido cansado. Entramos en un pasillo estrecho que parecía el esqueleto del hospital. Al final, otra puerta. Ana la empujó y aparecimos a espaldas de una sala de procedimientos. A través del vidrio vi una camilla y sobre ella un cuerpo. Reconocí el cabello en un segundo. No hay madre que no reconozca a su hijo aún después del mundo. Daniel, mi hijo, mi niño dormido con tubos en la boca. Sentí que el suelo desaparecía. Me sostuve en el marco para no caer. Ana habló bajo. Lo van a mover por ese pasillo a sala 2. Tienes 3 minutos antes de que vuelvan. ¿Puedes caminar? Asentí. Ella se acercó a un panel y activó una alarma de humo en un sector alejado. Un pitido lejano comenzó a chillar. Gente corriendo en dirección contraria. Teníamos un corredor libre. Ana abrió la puerta de la sala y me empujó dentro. El aire estaba frío como una cuchilla. Me acerqué a la camilla y dije su nombre. Daniel. La piel se me erizó al tocar su mano. Estaba tibia. El monitor marcaba una línea obstinada. Dios mío, seguía aquí. Ana desconectó con movimientos certeros un cable que no era vital y liberó un freno de la camilla. Me miró. Su mirada decía lo indecible. O ahora o nunca. Empujamos. Sentí que arrastraba el mundo. La rueda chirrió. Nos deslizábamos entre puertas como peces asustados. Llegamos a la salida trasera. 2 pasos, 3, y la sombra de un celador apareció en el borde. Nos vio. No gritó. Levantó el mentón como quien reconoce una escena que no está escrito ver. Hubo un segundo de elección. Se hizo a un lado. La gratitud me apretó los ojos. Ana abrió otra puerta con la tarjeta. El pasillo exterior olía a humedad y gas. Subimos por una rampa cerrada hasta un nivel sin carteles. Era un espacio de mantenimiento, casi industrial. En el extremo, una puerta salida de emergencia con una barra
barra horizontal. Ana la presionó y el aire de la noche nos golpeó la cara como un mar frío. La ciudad seguía existiendo, con sus ruidos de madrugada, sin imaginar que una madre y una enfermera empujaban la vida de un hombre entre sombras. Paramos un segundo a respirar. Ana sacó una manta de un carro y cubrió a Daniel. Del otro lado de la pared se escuchó el eco de voces que nos buscaban en un ala distinta gracias a la alarma falsa. «Dime dónde», dijo Ana. No supe qué responder. No tenía coche, no tenía plan, no tenía nada. Solo tenía una verdad cruda. Cualquiera que no fuera aquí, cualquiera que nos permitiera ganar tiempo para denunciar. Ana tomó el teléfono y marcó un número. No era la policía, no era el hospital. Dijo 2 palabras. Puerta norte. Silencio. Luego respondió. 3 minutos. Cortó. No preguntes. Y me miró. Yo me encargué de lo que me toca. Haz lo que te toca a ti. Saca a tu hijo y sostén lo que viste. Los 3 minutos fueron un largo fuego. En ese borde de madrugada, cada sonido parecía definitivo. Una moto pasó y se perdió. Un tren distante marcó una línea de hierro en el aire. El reloj del teléfono corrió. Un auto oscuro sin distintivos se detuvo junto a la rampa. Un hombre joven se bajó y no dijo su nombre. Miró a Daniel, luego a Ana, luego a mí. Bajó el respaldo del asiento trasero y ayudó a subir la camilla con una habilidad que no tenía improvisación. Yo me quedé con la mano de mi hijo en la mía, apretando con el alma. Ana metió la carpeta azul debajo de la manta. Me miró como si me entregara una herencia de urgencia. En su mirada había un adiós que no quise aceptar. Tú no me has visto, dijo. Si preguntan por mí, no sabes. Si te llaman, no contestes. Yo haré ruido desde dentro. Tú has ruido desde fuera. Sentí un nudo en la garganta. Quise abrazarla y no pude. Me limité a decir gracias con una voz que no era la mía. Ana asintió y retrocedió. El hombre joven cerró la puerta y arrancó sin alardes, como quien se va de una cena tardía y no de un rescate imposible. La ciudad nos tragó con sus luces pobres. Pasamos 3 semáforos y un control policial. El conductor no bajó la velocidad. Yo contuve el aire. Nadie nos detuvo. Daniel respiraba por el tubo y por mi mano. Cada tanto, el monitor portátil que Ana había dejado pitaba como un pájaro. El conductor dijo que nos llevaría a una clínica chica, discreta, a 20 minutos. Dijo que ahí confiaban en Ana y que nadie haría preguntas hasta que amaneciera. Yo asentí, abrazando la carpeta con la otra mano, la que no sostenía la vida de mi hijo. Llegamos a la clínica cuando el cielo empezaba a clarear por el este. El hombre tocó 2 veces el claxon y una mujer con guardapolvo gris abrió una puerta lateral. Nos miró con ojos de sostener mundos. Entramos. En menos de un minuto, 2 camilleros levantaron a Daniel con cuidado y lo llevaron a una sala pequeña de terapia. La mujer los guió con seguridad. Me quedé de pie en el pasillo sin saber a dónde poner el cuerpo. El conductor se acercó, abrió la palma y me devolvió una cosa diminuta. Era la llave envuelta en cinta que Ana me había dado. Me llevó un segundo recordar que aún la llevaba. Él dijo que a veces los símbolos pesan más que las puertas, que la guardara. Apoyé la frente en la pared fría y por fin lloré. No un llanto limpio. Era una mezcla desordenada de miedo, alivio, furia, amor. Me temblaban hombros y rodillas. Lloré sin hacer ruido. Me limpié con el dorso de la mano y enderecé la espalda. Tenía que llamar. Tenía que encender la mecha. Busqué el contacto del jefe de Daniel y le mandé un mensaje con 2 palabras y 1 hora. Pruebas, 8. A los segundos, el teléfono vibró. Era él. Dijo que ya venía, que no venía solo, que el abogado estaba en camino y que había llamado a un periodista amigo suyo en un canal que no le debía favores a nadie. Me pidió que enviara el audio. Se lo envié. Me pidió que cuidara la carpeta. Le dije que tenía más. Le conté del archivo, de la capilla, de los consentimientos falsos, de la lista con nombres. Del otro lado, silencio y respiración. Luego, una frase que no olvidaré. Lo que estás haciendo no se hace sin pagar un precio. Prepárate. Prepararse. Yo solo tenía una preparación. Amar a mi hijo, decir la verdad, sostener las pruebas. Todo lo demás era tormenta. La doctora de la clínica salió de la sala. Tenía un rostro claro y ojeras hondas. Me miró con una mezcla de respeto y prisa. Dijo que Daniel estaba estable por ahora, que iban a mantenerlo vigilado, que el tubo seguiría hasta que ellos pudieran evaluar. Dijo que el hospital del que veníamos llamaría a preguntar y que ella diría lo justo para ganar tiempo. Me dio una silla y un vaso de agua. Me senté. El agua sabía a hierro. Se quedó un segundo a mi lado y me dijo que conocía a Ana, que la había visto crecer en esa profesión y que sabía que no todas las batallas se libran bajo luces. Luego se fue, con pasos rápidos y quietud por dentro. Saqué los papeles. Leí y releí hasta que las letras se mezclaron. Subrayé mentalmente fechas, firmes calcadas, números gemelos. Anoté en el teléfono una lista que parecía un mapa de guerra. Cárdenas en la cúspide. Un coordinador de trasplantes que era más contable que médico. Un abogado que firmaba consentimientos. Un celador que hacía la vista gorda por una bolsa de billetes. Una enfermera que decidió no traicionarse a sí misma y dejó migas de pan para que yo encontrara el pan entero. Ese pan era la verdad. Quemaba y alimentaba al mismo tiempo. El teléfono vibró de nuevo. Un número desconocido. Contesté. Silencio. Luego, una voz masculina, la misma voz que había escuchado detrás de la puerta del hospital, dijo
que yo había cometido un error, que las madres a veces confunden amor con obstinación, que aún estaba a tiempo de devolver lo que no me pertenecía. Me quedé muda. La voz siguió con calma. Describió el color de mi abrigo, el lugar aproximado en el que estaba sentada, la clínica sin nombre, la hora. Dijo que la vida es un equilibrio y que a veces hay que aceptar las pérdidas nobles. La rabia me encendió por dentro. Corté sin decir palabra. Envié el audio de esa llamada al jefe de Daniel. Le pedí que lo resguardara por si el teléfono desaparecía. Apreté la carpeta contra el pecho como quien abraza a un hijo más. El sol se asomó tímido por detrás de los edificios. La sala se llenó de una luz pálida que no calentaba. La doctora volvió con una enfermera y me pidió mi nombre completo para el registro. Lo dije con una dignidad nueva, como si pronunciarme entera me diera forma. La enfermera me tomó la presión y me ofreció un té. Le agradecí. Ella dejó su mano sobre mi antebrazo un segundo de más. Ese gesto me sostuvo. Hay manos que son muros. El jefe de Daniel llegó con dos personas, un abogado con mirada de piedra y un periodista que llevaba una cámara pequeña colgando. Me abrazaron como se abraza en los velorios por miedo a romper. Les entregué lo que tenía. El abogado fotografió cada papel con cuidado. El periodista escuchó los audios con la cara seria y el ceño apretado. Dijo que necesitábamos otra cosa. Imagen. Una prueba muda que hable sin pedir permiso. Me pidió el carnet de Ana. Lo miró como quien mira un salvoconducto. Dijo que había alguien que podía ayudarnos con el circuito cerrado del hospital. Yo solo asentí. Mi parte era cuidar a Daniel. Ellos iban a empujar el mundo por fuera. El reloj marcó las 8. En el teléfono, mensajes de números desconocidos comenzaron a caer como piedras. Algunos insultaban, otros aconsejaban silencio. Uno decía 3 palabras: piénselo por su bien. Respondía uno solo: no amenacen a una madre. Esa respuesta no era una bravata, era una oración feroz que me nació del hueso. El periodista se fue con el abogado para activar contactos. El jefe se quedó conmigo un rato. Me dijo que Daniel había guardado copias digitales en un servidor que solo se abría con 2 claves. Una era de él, la otra ahora me la entregó a mí. Era una cadena de palabras que parecían un poema roto. Las repetí hasta memorizarlas. Sentí el peso y el honor de esa confianza. También el miedo. Tener una llave que abre puertas peligrosas es estar en medio de un puente mientras el viento sopla de 2 lados. La doctora entró con un informe corto. Dijo que Daniel abrió los ojos un segundo al estímulo del nombre. Dijo que eso no era recuperación, pero era un gesto. Dijo que iba a intentar ir retirando medicación innecesaria para que su cuerpo pudiera hablar. Le di las gracias sin economías. Pronuncié su nombre para que la memoria retuviera la gratitud junto con la indignación. Entonces sonó una alarma en la clínica. Un pitido pesado, diferente. La enfermera corrió. La doctora también. El jefe de Daniel y yo nos miramos y dimos 2 pasos hacia la puerta del pasillo. La doctora apareció al fondo diciendo que no era nuestro cuarto. Era una fuga de oxígeno en otro sector. Respiré. Me odié por ese alivio egoísta. La culpa fue un mordisco rápido. Volví a la silla y me quedé quieta, guardando energías para el golpe que intuía. El teléfono vibró una vez más. Esta vez fue un mensaje de Ana. No venía con su nombre. Venía con un número desconocido y una frase breve: no vuelvas al hospital. Están limpiando. Limpiando. Me hormigueó la piel. Limpiar en ese mundo no era pasar un trapo. Era borrar, ajustar, reescribir. Era llamar a otros como ellos para cerrar agujeros. Era fabricar un relato oficial. Ana añadió otra línea: si necesitan abrir el servidor, usen mi apellido junto a la fecha de hoy y su nombre sin acento. Leí eso con el respeto con que se leen confesiones. Ana ya no estaba salvando a un paciente. Estaba rompiendo una rueda a riesgo de quedarse debajo. Le conté al jefe de Daniel el mensaje. Él abrió su portátil, conectó un módem diminuto y escribió con dedos rápidos. Tardó unos segundos que fueron un filo. Sonrió sin alegría. Dijo que teníamos acceso a 2 carpetas. Una era registros falsificados. La otra era correspondencia interna. Empezó a descargar todo como quien recoge lluvia en un balde roto. El abogado envió una ubicación segura. El periodista escribió que a las 10 saldría una primera nota sin nombres, solo con la lógica del caso y datos que no los pusieran sobre la línea de fuego antes de tiempo. No teníamos el lujo del miedo, pero sí el deber de la prudencia. La doctora se acercó y dijo que en unas horas intentarían disminuir aún más la sedación. Dijo que yo podía entrar a verlo de a ratos, de uno en uno. Dijo que yo podía entrar a verlo de a ratos, de uno en uno, sin tocar los tubos y sin moverle el cuello. Asentí con un agradecimiento que se me escapó en forma de suspiro. Caminé detrás de ella como se camina hacia el mar de noche, con miedo y con fe. Empujé la puerta de la sala. El aire olía a alcohol y a metal. Daniel estaba ahí, con la piel más pálida que nunca, pero vivo. Le tomé la mano con 2 dedos, como si sostuviera un pájaro frágil. Su frente tenía un brillo tenue. Acerqué los labios a su oído y le hablé como cuando era niño. Estoy aquí. No te dejo. Ganamos tiempo. Vamos a salir. Su párpado izquierdo vibró apenas. Fue un relámpago mínimo y sin embargo sentí que el mundo se encendía 1 grado. Recordé la manta bajo la que Ana había escondido la carpeta azul. La saqué sin hacer ruido. Dentro, además de los papeles, había un pendrive
Life con una cinta roja. En una etiqueta decía UCI externo. Lo guardé con el resto, apretándolo contra el pecho. La enfermera de la clínica entró con un termo de agua y sonrió con una bondad que no me quebró solo porque ya estaba rota. Me indicó la silla y me dijo que hablara todo lo que quisiera, porque a veces el cuerpo responde primero a las voces conocidas. Seguí hablando. Le conté a Daniel la historia de cuando aprendió a andar en bicicleta sin rueditas y se cayó y me dijo que no llorara porque el suelo no era tan duro. Le hablé de su primer trabajo, de la vez que trajo flores robadas del jardín de la vecina y me pidió perdón riéndose. Le hablé de los desayunos de domingo, del olor a pan tostado, de las discusiones pequeñas que ahora extrañaba como se extraña el ruido de una casa cuando se apaga. El jefe de Daniel asomó la cabeza por la puerta y me hizo una seña. Salí unos minutos. En el pasillo, el abogado me mostró el teléfono. Había un correo anónimo con un archivo de video adjunto. Cámara de pasillo UCI, decía el asunto. El abogado no lo abrió ahí. Me llevó a una sala con la luz baja y conectó el teléfono al portátil. En la pantalla apareció un corredor blanco con una cámara fija. Se veía la doble puerta por la que se habían llevado a Daniel en el hospital. En un minuto de imagen, dos hombres con batas sin logo tapaban el visor con cinta. Antes de que la cámara quedara ciega, se alcanzaba a ver una camilla que giraba, una carpeta azul, la mano de una mujer que la sostenía, la mano de Ana. El video se cortaba en negro. Era poco y era enorme. Era una imagen muda que demostraba que alguien tapó la vista del hospital en un momento en que nadie debería tocar nada. El periodista volvió con el pulso en las sienes. Dijo que ya tenía confirmación de que en las últimas semanas se habían perdido registros de 3 ingresos graves. Dijo que iba a cruzar nombres con el archivo que descargamos. Dijo que a las 10 en punto lanzarían un avance sin acusar a personas, solo al procedimiento para abrir el tema. Teníamos una brasa que empezaba a arder y esa brasa podía llamar miradas a Daniel, a mí, a Ana. Hubo un silencio corto. Todos lo entendimos sin hablar. Regresé a la sala y me quedé en la silla junto a la camilla. Miré la cara de mi hijo y sentí crecer una certeza áspera. La verdad duele como una cirugía sin anestesia, pero mata menos que la mentira. Apoyé la frente en el borde del colchón y respiré hondo. La doctora entró con una ampolla y un gesto concentrado. Dijo que iba a bajar un poco la sedación. Me pidió que no me asustara si temblaba, que a veces el cuerpo responde con espasmos. Yo asentí y puse mi voz a funcionar como un abrigo. Daniel exhaló con un sonido diferente. Sus pestañas se movieron. La doctora se ubicó a su lado y le habló con firmeza. Daniel, aprieta mi mano si escuchas. Hubo un segundo sin aire. Luego, un pulso leve. La doctora me miró como si hubiéramos visto aparecer un faro detrás de la niebla. Anotó algo. Dijo que ese era un buen signo, que no cambiaba el panorama todavía, pero que era un ladrillo en un muro que parecía imposible. Salí un momento para tomar aire. El pasillo tenía una máquina de café que escupía un líquido tibio que olía a esperanza barata. Tomé un sorbo y supe que ese café me iba a mantener de pie unas horas más. El teléfono vibró. Era el periodista. Me pidió permiso para usar mi frase "no amenacen a una madre" en el primer avance. Dijo que humanizaba el conflicto sin exponer a Daniel. Dije que sí. Dije que lo firmara como anónimo. Dijo que en 10 minutos saldría al aire. Miré el reloj. Eran las 9:50. El tiempo se doblaba como metal caliente. El jefe me llamó desde el final del pasillo. Estaba al teléfono con alguien que respiraba agitado. Me acercó el aparato. Era una enfermera del hospital, no Ana. Dijo que no podía hablar mucho. Dijo que había movimiento raro en el área de archivo y que un supervisor estaba retirando cajas. Dijo que habían pedido a mantenimiento que bajara las palancas de luz para revisar cableado. Dijo que si eso pasaba, el circuito cerrado se reiniciaría y podrían borrar fragmentos de video. Le pedí que saliera de ahí. Dijo que no podía. Dijo que tenía una madre y un hijo y que no iba a dejarles un mundo donde esas cosas pasan sin resistencia. Cortó. Me quedé con el teléfono muerto como una piedra en la mano. Miré la puerta de la sala de Daniel y tomé una decisión que me partió por dentro. Tenía que salir unos minutos. Tenía que ir con el periodista a esa estación de televisión. Tenía que ponerle peso a esa brasa para que se hiciera fuego. Le pedí a la doctora permiso para ausentarme media hora. Me dijo que entendía. Me pidió que dejara un número de contacto inmediato. Me miró con una seriedad que me atravesó. Si pasa algo, te llamo. Le agradecí con la mirada porque la voz ya no era confiable. El periodista me esperaba en la puerta de la clínica con un auto que olía a nicotina y a carreras. Subí. En el camino me mostró en el celular el guión del avance. No había nombres, solo hechos. Pacientes en UCI trasladados sin registro. Cámaras cubiertas. Siglas de trasplante usadas como cortina. Las palabras eran claras como un bisturí. Llegamos a un edificio gris. Subimos en ascensor con paredes de espejo. En el estudio, un productor con ojeras nos recibió con el reloj en la mano. Faltaban 2 minutos. El periodista me sentó en una sala contigua y me pidió que, si me preguntaban, hablara de madre, no de términos médicos. Dijo que la verdad técnica a veces se pierde, pero la verdad del corazón atraviesa defensas. Dijo que no me iban a mostrar. Dijo que solo mi voz si era necesario. El presentador abrió el programa.
programa con un tono suave, menos escándalo y más gravedad. Puso las imágenes del corredor blanco y la mano de Ana. Explicó que eso no debió suceder. Habló de protocolos, de consentimientos, de la línea que separa la medicina de la sombra. En un momento, el periodista leyó mi frase: no amenacen a una madre. La sala quedó en un silencio que sonó a respeto. El avance cerró con una invitación a enviar testimonios anónimos. Una línea de mensajería apareció en pantalla. Apenas pasó un minuto y el teléfono del productor empezó a vibrar sin descanso. Bajamos del estudio. El periodista me acompañó hasta la salida y me dijo que volviera con Daniel, que ahora se levantarían olas, que yo debía aferrarme a la orilla mientras él nadaba contracorriente. Le apreté la mano con fuerza. Bajé las escaleras y volví al auto con el corazón latiendo a un ritmo nuevo. No sabía si era esperanza o miedo transformado. A mitad de camino, el celular vibró con un número oculto. Contesté. Una respiración. Después, la voz de Ana. Supe que era ella por la forma de morder las sílabas. Dijo que no podía hablar mucho. Dijo que la estaban interrogando sobre un desajuste en quirófano. Dijo que no volviera al hospital y que cuidara la carpeta. Dijo que se preparara para un golpe. Le pregunté si estaba bien. Hizo una pausa que me heló la sangre. Dijo que sí, que por ahora. Antes de cortar, susurró algo que sonó a despedida y a instrucción. Si tocan la puerta, no abras sin preguntar el nombre de mi madre. Pregunta cómo se llamaba. Si dicen Rosa, es seguro. Si dicen otra cosa, no abras. La llamada se cortó. Me quedé con ese nombre vibrando en la lengua como un conjuro. Llegué a la clínica con la certeza recurrente de que todo podía quebrarse en cualquier punto. Subí la rampa. La doctora me salió al encuentro. Me dijo que Daniel seguía estable, que había movido el pie ante un estímulo doloroso leve, que seguirían observando. Le di las gracias de nuevo. Entré a la sala y me quedé de pie un rato, sin tocarlo, solo mirándolo como se mira un amanecer después de una noche interminable. El abogado y el jefe de Daniel estaban en la sala de espera, con el portátil abierto y caras de haber masticado viento. Me hicieron señas. En la pantalla, un mapa de la ciudad con puntos rojos. Eran reportes que habían llegado tras el avance. Uno decía que había un galpón donde guardaban camillas y equipos de cirugía con etiquetas borradas. Otro hablaba de un médico que se reunía en un café fuera del hospital con un hombre de traje para intercambiar sobres. Un tercero mencionaba una ambulancia sin número que entraba por la madrugada por la puerta de proveedores. El periodista estaba afuera, saltando de llamada en llamada, organizando citas y verificando datos para no caer en trampas. El teléfono del jefe sonó. Puso altavoz. Una voz grave de hombre se presentó como fiscal adjunto. Dijo que había visto el avance y que necesitaba saber si había material respaldado. El abogado respondió que sí, que estaba replicado en 3 lugares. El fiscal pidió reunirse en un punto neutral en 2 horas. El abogado aceptó. El latido de mi garganta se volvió tambor. 2 horas era una eternidad y un soplo. Sonó un golpe a la puerta de la clínica. 3 golpes secos, seguros. La enfermera se asomó. Una voz de hombre pidió hablar con la dirección. Supuestamente venían de sanidad a verificar una denuncia por fuga de oxígeno. La doctora me miró. La palabra verificación quedó colgando en el aire con olor a trampa. La enfermera respondió que pasarían a recepción. La doctora se movió como alguien que ha visto tormentas. Hizo una seña y 2 camilleros cambiaron de lugar una pantalla móvil que separaba el pasillo de nuestra sala. Yo apreté la mano de Daniel y su voz vino de ese silencio con algo que no supe si fue sueño o eco. Mamá. No lo dijo. Lo respiró. Bastó. Respiré con él. La enfermera volvió corriendo con la cara pálida. Los hombres de sanidad no eran de sanidad. No tenían identificación. Uno forzó la puerta principal. La doctora dijo lo justo. Se atrancó la entrada secundaria. Se bajó la llave eléctrica de un sector para ganar minutos. El abogado llamó al fiscal adjunto y le dijo que si quería pruebas vivas, debía llegar ahora mismo con una patrulla. No en 2 horas. Ahora. Se escucharon voces en el hall. Un hombro golpeó una hoja de vidrio. Se partió en una esquina. Mi cuerpo recordó el vaso que se me cayó al principio de todo. La mecánica del miedo se repite. Me situé detrás de la camilla de Daniel como un muro. El jefe de Daniel tomó una barra de metal, no para atacar, sino como quien defiende un fuego. La doctora trazó un plan con 3 frases. Si entran, nos atrincheramos aquí. Ustedes no pelean, yo hablo. La enfermera me miró con una ternura feroz y deslizó una llave pequeña en mi mano. Era de la puerta de servicio que daba a la rampa trasera, pero con un cerrojo extra. Me dijo que si tenía que elegir, eligiera vivir para sostener las pruebas. Me dolió la lealtad como un cuchillo y un abrazo al mismo tiempo. Una sirena se oyó a lo lejos. No supe si era para nosotros o para otro incendio en esta ciudad cansada. Las voces en la entrada subieron un tono. Una mano empujó con fuerza. Un portazo retumbó por el corredor. La pantalla móvil vibró. Tragué saliva. El abogado me tendió el pendrive con la cinta roja y los papeles más importantes envueltos en una bolsa transparente. Me dijo que si había una brecha, yo saliera por la puerta trasera con la enfermera y que ellos aguantarían 1 minuto. Me negué a dejarlos, pero la doctora me sostuvo la mirada. Uno protege lo que tiene en los brazos. Los demás protegemos el resto. Sentí que esa frase me atravesaba
aterrizaba en 3 lugares distintos. La sirena se acercó. Otra sirena también. 2 tonos. La enfermera sonrió sin alegría. Dijo que a veces el ruido trae a los justos y a los injustos a la vez. Hay que saber abrirle la puerta al ruido correcto. El timbre de la recepción sonó como un campanazo. Un grito ordenó a Bran. La enfermera corrió a la puerta de la rampa y me hizo seña. La abrimos un resquicio. Afuera, viento frío. Un hombre con chaleco de policía mostró una placa y un rostro que no parecía falso. Dijo el nombre de la madre de Ana. Rosa, la contraseña viva. La enfermera le abrió del todo. Entraron 2 agentes con chaleco. Uno alzó la voz en el hall. Señores, policía. Identificación ahora. Silencio. Otro golpe. Un grito. Pasos que retroceden. Una carrera. Una puerta que se cierra de golpe en el fondo. Un auto que arranca. Un neumático que chilla. El primer agente pidió refuerzos por radio. El segundo nos miró y pidió a la doctora que mantuviera a los pacientes calmados. Preguntó quién era la madre. Levanté la mano sin soltar a Daniel. El fiscal adjunto llegó detrás de los agentes, con la respiración pesada y el saco abierto. Nos miró con una prisa controlada. El abogado se adelantó y le puso los papeles en la mano. Pendrive, carpeta, audio, video. El fiscal los guardó como si le hubieran entregado dinamita, porque lo eran. Dijo que necesitaba tomar declaración ahora. Dijo que tenía que registrar la cadena de custodia para que nada se perdiera en una moledora burocrática. Dijo también una cosa que no había escuchado aún de boca de nadie con autoridad. Lo que están haciendo es justo. No están solos. Me tembló algo que no era miedo. Era alivio mezclado con una fe nueva. Empecé a relatar con precisión lo que había visto y oído. Nombres, tiempos, gestos. El fiscal iba anotando con la letra apretada de quien tiene poco tiempo. Cuando llegué a la parte de la capilla, el agente que estaba junto a la puerta entornó los ojos. Dijo que hacía unos meses habían recibido una denuncia vaga sobre entradas y salidas por la puerta de proveedores en horarios raros. Nadie había atado esa pista con esa capilla. Ahora todo empezaba a encajar como piezas de un rompecabezas torcido. En medio de mi declaración, sonó el teléfono del fiscal. Atendió con el ceño duro, escuchó sin hablar, colgó y su cara se puso más seria, si cabe. Dijo que un cuerpo había aparecido en una zanja cerca del hospital. Un hombre de traje, con un golpe en la cabeza y los bolsillos vacíos. Dijo que no sabían si era casual o mensaje. Sentí que el estómago se me subía a la garganta. Pensé en la sonrisa de esquina del hombre de la capilla. Pensé en Ana. Pensé en todos los que jugaban a ambos lados del vidrio y en los que ya no podrían jugar nunca más. El periodista envió un mensaje. El canal estaba recibiendo presiones, llamadas anónimas, anunciantes nerviosos, una carta de un estudio jurídico insinuando calumnias. El productor le dijo que si se retiraban ahora, quedaría la sensación de que todo fue humo. El periodista respondió que no, que ahora que el fuego estaba vivo, había que alimentarlo con verdad. Leí el intercambio en la pantalla del jefe de Daniel y sentí una gratitud que me ardía como una fiebre. El primer agente recibió por radio una actualización. El hospital había activado protocolo de auditoría interna para lavar la escena. Eufemismos, limpiar, auditoría, ajustes. El fiscal ordenó a los agentes preservar registros y pidió una orden de allanamiento urgente. Dijo que necesitaba el nombre de quien daba las órdenes en la sombra. Dije Cárdenas. El aire se volvió cuchillo. El fiscal asintió como quien oye confirmarse un rumor. Hizo una llamada corta. Cerró el teléfono con la calma de quien pone una ficha en el lugar exacto del tablero. La doctora me tocó el hombro y me pidió que entrara a ver a Daniel un momento. Dijo que el monitor había cambiado el ritmo. Entré con el corazón en la boca. Me acerqué. Su mano estaba más cálida. Sus pestañas temblaban como antes, pero ahora con más fuerza. Dije su nombre una y otra vez, con paciencia de tejedor. Daniel, Daniel, Daniel. Un sonido salió de su garganta, un aire con ganas de palabra. La enfermera reguló algo con dedos suaves. La doctora me miró con una alegría prudente. Me dijo que no cantara victoria, pero que la vida estaba empujando desde adentro. Me aferré a esa imagen como se agarra una cuerda cuando el río arrastra. Volví al pasillo. El fiscal estaba terminando de escribir. Me pidió que firmara. Firmé con una letra que pareció la de otra mujer. El abogado tomó fotos de mi firma junto a la hora y las guardó duplicadas. El jefe de Daniel me abrazó. El periodista mandó un mensaje de una línea. A las 12, segunda parte. Un testigo. Miré la pantalla con un nudo en la garganta. Pregunté quién era el testigo. El mensaje tardó. Cuando llegó, me cortó el aire. Era una enfermera del hospital. No decía su nombre. No decía su voz. Solo decía una frase. Contará lo que vio. Y al final, una palabra. Rosa. El nombre se me clavó en el alma. La contraseña de Ana. Rosa era el nombre de su madre. Rosa era la puerta correcta. Rosa era también una exposición a pleno sol. El fiscal dijo que si esa enfermera hablaba, el edificio se iba a sacudir. Dijo que debíamos proteger su camino hasta el estudio. Dijo que quizá intentarían impedirlo. La clínica se llenó de un murmullo nuevo. Gente entrando, teléfonos sonando, pasos más apurados. La doctora organizó a su equipo con una calma que parecía una bendición. Los agentes montaron guardia en las puertas. El abogado y el jefe prepararon un sobre con copias para llevar al juzgado. El periodista se fue con la mirada de quien camina por un puente sin
barandas y aún así no se detiene. Me quedé un momento sola en el pasillo. Miré mis manos. Aún tenían marcas rojas donde las uñas se habían clavado. Pensé en el primer vaso roto en mi cocina. Pensé en la puerta blanca del hospital. Pensé en Ana y en su llave con cinta. Pensé en Daniel y en su párpado que quería volver al mundo. Pensé en todos los que habían sido llamados donantes sin ser escuchados como personas. El dolor se me paró delante como un animal. Le sostuve la mirada. No le huí. El dolor se apartó un poco y dejó un pasillo. Caminé hasta la ventana del fondo. El cielo ya estaba claro del todo, aún sin calor. Un pájaro cruzó de derecha a izquierda como si dibujara una raya. Escuché pasos a mi espalda. Eran del primer agente. Me entregó una tarjeta con su nombre y un número directo. Dijo que si veía algo raro, si recibía un mensaje, si alguien tocaba la puerta con el nombre equivocado, yo lo llamara sin dudar. Dijo que podía tardar, pero que vendría. Dijo que no todo está perdido cuando uno decide no perderse. Asentí con una gratitud que me humedeció los ojos. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Una imagen borrosa. Un pasillo del hospital. La puerta de la capilla entreabierta. Una sombra dentro. Un texto breve debajo de la foto. A las 11, misa. La hora exacta que faltaba. Un anzuelo o una llave o una amenaza con forma de invitación. Miré la hora. Faltaban 40 minutos para la misa. Faltaban 60 para la segunda parte en televisión. Faltaba un día entero para que Daniel abriera los ojos del todo. Faltaba una vida para que el mundo se enderezara. Respiré y guardé el teléfono. Volví a la sala. Le tomé la mano a mi hijo y repetí su nombre como un mantra. No sabía todavía que lo que nos esperaba al mediodía iba a romper algo más que el silencio. Y sin embargo, ya estaba preparada para abrir la puerta correcta, porque alguien del otro lado iba a pronunciar el nombre de la madre de Ana. Y si esa voz no decía Rosa, entonces la verdad iba a hablar por mí con un grito que haría temblar las paredes. Si te gusta nuestro contenido y quieres ayudarnos, suscríbete al canal. Es de gran ayuda. A las 11 en punto, la capilla del hospital estaba llena de sombras que parecían rezar sin fe. El mensaje anónimo decía misa, pero allí no había sacerdote ni incienso. Había respiraciones contenidas, pasos con goma blanca, ojos que evitaban cruzarse. Me quedé en el umbral unos segundos, con la palabra Rosa prendida en la lengua como un fósforo. Si esa palabra aparecía en el momento justo, sabría que la puerta era la correcta. Si no, el grito saldría solo. El primer banco estaba ocupado por dos mujeres de chaqueta oscura y una carpeta cerrada entre ambas. A la izquierda, un hombre con traje mal abrochado miraba la imagen de la Virgen sin verla. A la derecha, una camilla vacía, preparada para ocultar algo si alguien entraba. La puerta del cuartito del fondo estaba entornada. Allí habían escondido firmas falsas, nombres dolidos, fechas invertidas para que el dolor cuadrara en una planilla. Avancé con cuidado. El fiscal adjunto y dos agentes se quedaron a mitad del pasillo, listos para entrar si la cuerda se cortaba. El periodista se ocultó en la sacristía con la cámara pequeña prendida sin luz. El abogado, a mi lado, sostenía la carpeta con las copias y el pendrive como si fuera un niño. Yo no llevaba más que mi voz, la llave con cinta y la certeza de que el miedo no iba a dirigir mi siguiente paso. Una mujer se levantó de la primera fila. Tenía el cabello recogido, la piel pálida y la mirada de quien aprendió a obedecer órdenes ajenas. Dijo mi nombre en voz baja, sin adjetivos. Cuando estuvo cerca, su boca formó una sonrisa mínima que no le tocó los ojos. Preguntó si yo era la madre. Dije que sí. Ella tragó saliva y dejó caer una frase que sonó ensayada. Podemos ayudar si usted coopera. Yo no respondí. Ella dio un medio paso más y dijo otra. Su hijo está delicado. Hay decisiones que conviene tomar rápido para evitar sufrimientos. La palabra sufrimientos me raspó la garganta. Abrí la boca y pronuncié la contraseña viva como quien enciende una luz. ¿Cómo se llamaba la madre de Ana? La mujer pestañeó una vez. Su cara no cambió, pero sus dedos apretaron la carpeta con un gesto que la delató. Dijo un nombre que no era el correcto. Dijo Marta. El aire se hizo vidrio. Lo supe en el hueso. La puerta no era esa. La supuesta misa era una trampa. El fiscal avanzó en silencio desde el pasillo. Los agentes entraron por ambos costados. La escena se quebró en un segundo. La mujer buscó el celular en el bolsillo, pero la mano del agente fue más rápida. Otro hombre se levantó del último banco con la intención de salir por el lateral y se encontró con un chaleco que le cerró el paso sin palabras. El periodista encendió un punto rojo apenas visible en su cámara. Había comenzado. Me incliné hacia la mujer y dejé que me escuchara sin duda. No amenacen a una madre. Ella intentó recuperar su tono neutro. Dijo que no entendía, que yo estaba nerviosa, que mejor hablar en privado. El fiscal se presentó con nombre y cargo. Le leyó una orden de preservación de pruebas y le pidió identificarse. La mujer, por reflejo, miró hacia la puertecita del fondo. Miró justo donde no debía mirar si quería esconder. Ese gesto iluminó el camino como un relámpago. Los agentes abrieron el cuartito. Dentro, en el suelo, una caja con etiquetas nuevas sobre la vieja palabra archivo. Habían intentado blanquear lo sucio con una etiqueta. El abogado ordenó los papeles sin tocarlos directamente para preservar huellas. El fiscal
fiscal llamó a un perito. Los teléfonos vibraron al mismo tiempo. Afuera, una ambulancia sin número encendió las luces y se alejó por la rampa de proveedores. Uno de los agentes dio la alerta por radio. La otra mujer de chaqueta oscura pidió ir al baño. Nadie la dejó moverse. Detrás de mí, una voz quebró el silencio con una fortaleza que no esperaba. Era la enfermera que se había comunicado esa mañana. No dijo su nombre, dijo el de su madre, Rosa. Supe que era la pieza que faltaba en ese tablero. Caminó hasta el frente con pasos medidos y le habló al fiscal como quien decide terminar de una vez con una deuda. Dijo que no podía seguir callada. Dijo que había visto traslados sin marcas en el sistema. Dijo que una vez la obligaron a firmar una hoja en blanco y que luego su firma apareció debajo de un consentimiento que no leyó. Dijo que el apellido Cárdenas sonaba en susurros que no debían oírse. Dijo también que la mayoría del hospital no sabía nada, que la vida se defiende con manos limpias y que era injusto manchar a todos. El periodista bajó la cámara un segundo por respeto. El fiscal le pidió que siguiera. La verdad necesitaba testigos. El teléfono del abogado sonó con una sola línea desde la clínica. Daniel estaba estable. Supe que esa palabra me sostenía por dentro como una viga. La enfermera Rosa respiró hondo y añadió algo que no celó. La sala 2, donde llamaban donante al que aún respiraba, tenía una llave alternativa en el panel de oxígeno. La llave tenía un número, 2, la misma marca de la llave pequeña que Ana dejó en mi mano. Todo se cerraba, todo se abría. De pronto, un murmullo recorrió los bancos. Alguien había entrado por la puerta trasera. Era un hombre de bata bien planchada que llevaba el porte de quien está acostumbrado a ser obedecido. Su cabello estaba peinado hacia atrás, sus manos limpias, su expresión vacía. Al verlo, el fiscal se adelantó con la serenidad de la fuerza pública cuando llega por fin al nombre de la cúspide. Dijo doctor Cárdenas, necesitamos que nos acompañe para responder unas preguntas. Cárdenas inclinó la cabeza con una cortesía cortante. Preguntó por la base legal. El fiscal le mostró la orden. Cárdenas sonrió con una elegancia hueca. Dijo que había un malentendido, que siempre habían respetado protocolos, que podía demostrarlo. Su voz era una hoja afilada envuelta en terciopelo. La enfermera Rosa dio un paso atrás, como si la sombra del hombre le robara calor. Yo di un paso adelante sin pensarlo. Cárdenas me miró por primera vez, de arriba a abajo, como se mide una distancia. Dijo que comprendía mi dolor. Dijo que yo no entendería decisiones médicas que salvan vidas y que a veces implican renuncias. Dijo la palabra renuncias con un gusto que me revolvió el estómago. El periodista, desde el lateral, captó la escena con el pulso firme. El abogado me rozó el codo para recordarme que ya no estaba sola, que la ley estaba a 1 metro de distancia, colgando de una placa. El fiscal inició el procedimiento. Le explicó a Cárdenas sus derechos. Le pidió el teléfono. Le dijo que iba a ser trasladado para declarar. Cárdenas dio un paso hacia atrás, hacia el pasillo que llevaba a proveedores. Por un segundo creí que iba a correr. No lo hizo. Se giró hacia mí con una calma helada. Selló los labios como quien firma un pacto con el silencio y dijo una frase que me marcaría la piel. Las madres no entienden que a veces el amor es soltar. Yo lo miré con el corazón detenido y respondí sin gritar. El amor es sostener cuando otros convierten personas en números. Los agentes lo escoltaron fuera. La capilla quedó llena de un vacío denso. Rosa se sentó y empezó a llorar sin ruido, con las manos en el regazo. Me acerqué y le puse mi mano sobre la suya. Ella apretó con una fuerza que no le conocía. Dijo gracias y dijo perdón en la misma línea. Yo respondí con otra verdad gemela. No hay perdón para lo que no fue tu elección. Hay coraje. La noticia salió en la segunda edición del mediodía. El presentador habló sin estridencias, como quien lee un parte de guerra que no quiere convertir en espectáculo. Mostraron manos tapando cámaras, órdenes sin sello, pasillos con batas sin logo, la palabra donante en boca de quienes nunca habían pronunciado un nombre. No me mostraron. No hacía falta. La audiencia supo que al otro lado de esas imágenes había una madre. Y supo también que al costado de esa madre había enfermeras que se negaron a ser cómplices, periodistas que eligieron perder favores, fiscales que recordaron por qué estudiaron leyes. Volví a la clínica con la sensación de que cada paso que daba estaba siendo observado. La doctora me recibió en el pasillo con ojos claros y voz medida. Dijo que iban a intentar reducir otro punto la sedación. Dijo que si el cuerpo de Daniel respondía, podrían valorar retirar el tubo en unas horas. Dijo que no prometía nada. No necesitaba promesas. Necesitaba latidos con ganas. Entré a la sala. Me senté junto a la camilla. Le hablé a Daniel de lo que habíamos hecho mientras dormía. Le conté que su trabajo no se perdió, que su equipo empujó junto conmigo, que Ana le guardó la vida por un pasillo, que una palabra simple, Rosa, nos abrió la puerta correcta. Le conté que el dolor tiene un olor y que yo lo había olido y que no pensaba acostumbrarme. Le conté que, pase lo que pase, su nombre no sería sigla ni mercancía. Sería Daniel, sería hijo, sería periodista, sería el hombre que me enseñó a respirar 3 veces cuando el mundo quema. Un movimiento leve en su garganta me hizo enderezarme en la silla. Sus pestañas vibraron más que antes. La enfermera reguló el oxígeno. La doctora apoyó la mano en su hombro y habló con voz firme. Daniel, abre los ojos. Tu madre
madre está aquí. Hubo un segundo largo, luego una grieta de luz. Sus párpados se separaron apenas, como quien espía el mundo después de un terremoto. Sus ojos buscaron un ancla y la encontraron en mi rostro. Supe que me había reconocido, aunque la voz no saliera. Dije su nombre y él apretó mi dedo con una fuerza nueva. La doctora sonrió con alegría contenida. Dijo que era pronto para cantar victoria, pero que ese gesto era un puente. El fiscal entró a la sala en silencio y dejó un papel sobre la mesa lateral. Dijo que ya había una medida para preservar equipos, historiales y cámaras. Dijo que Cárdenas estaba declarando. Dijo que no era el único. Dijo que había gente empujando desde dentro. Sus ojos tocaron los míos con respeto. Dijo que si alguna vez yo sentía que estaba otra vez sola, que llamara a ese número. Dijo que no iba a prometer milagros. Dijo que iba a prometer trabajo. El periodista envió un mensaje al grupo. Alguien del equipo estaba con Ana. No dieron detalles. Solo escribieron una línea. Está a salvo por ahora. Respiré hondo. No sabía cuánto pesa de verdad la palabra por ahora hasta ese día. La tarde avanzó como un gato, sin ruido, trepándose por la pared de la clínica. La doctora cumplió su plan con la precisión que salva vidas. Daniel abrió los ojos un poco más. Se cansó, los cerró, volvió a abrirlos. Cada centímetro era una frontera ganada, cada suspiro, un ladrillo. No dije gracias en voz alta porque sonaba a pacto frágil con el cielo, pero la gratitud me recorría como una corriente. Cuando el sol se inclinó hacia el oeste, la sala se llenó de una luz dorada que no conocía ese lugar. La enfermera Rosa se asomó a la puerta sin entrar. Me vio, bajó la mirada y siguió. Entendí. A veces la dignidad necesita sombra para seguir caminando. El abogado pasó y me dejó una copia certificada de mi declaración. La guardé con el pendrive y con la llave de cinta en el bolsillo interior de mi abrigo, donde ahora vivían las cosas que no se pierden aunque tiemble la tierra. Al anochecer, el monitor de Daniel marcó una serenidad que no conocía desde hacía horas. La doctora se acercó, evaluó, miró mis ojos y decidió. Dijo que intentarían retirar el tubo con extremo cuidado. Dijo que si su cuerpo respondía, podríamos hablar bajito con él. Dije que sí con toda el alma. Ayudé a sostener sin estorbar. La enfermera acomodó su cabeza. La doctora trabajó con una atención hecha de años. El jefe de Daniel se quedó en la puerta, como un guardián que sabe cuándo no entrar. El tubo salió como un secreto que se atreve por fin a ser palabra. Daniel tosió. Sus ojos se abrieron. Respiró por sí mismo. Lento, grave, suficiente. Se quedó en silencio un momento que fue la vida entera. Después dijo mi nombre. Mamá. Lo dijo con una voz baja que parecía venir del fondo de un lago. Sentí que me desarmaba y me volvía a armar en el mismo segundo. Le acaricié la frente con 2 dedos. Le dije que estábamos aquí. Le dije que no iba a pasarle nada sin que yo lo supiera. Le dije que había gente buena sosteniendo esta sala por los 4 costados. Él intentó hablar más. Solo salió una palabra. Ana. Le respondí que sí, que Ana. Le dije que había sido su puente. Sus ojos se humedecieron. La doctora pidió que no hablara más. Dijo que cada palabra era un esfuerzo. Yo asentí. Guardé el resto para mañana. Me senté a su lado y miré por la ventana. La ciudad se había vuelto una constelación de luces que no sabían de nosotros. Pensé en todos los pasillos que no vemos, en todas las puertas que parecen iguales, en todas las palabras que te detienen o te salvan. Pensé que una sola palabra, Rosa, había separado la trampa de la verdad, la muerte del regreso. El aire en la habitación olía a oxígeno limpio, a promesa. El monitor marcaba el ritmo de un corazón que se negaba a rendirse. Daniel dormía otra vez, pero no con la rigidez de antes. Dormía con vida. La enfermera ajustó la manta y me dejó sola. Me acerqué a su oído y le susurré: descansa, hijo. Esta vez no te alejaré de la verdad. La llevaremos juntos. Afuera, el periodista me envió un mensaje corto, emitido, reacción masiva: no estás sola. Abrí las redes y vi el mar de comentarios. Miles de personas pedían justicia, compartían nombres, ofrecían apoyo. Alguien escribió: por cada Daniel hay una madre que no se cayó. Y entendí que aquella historia ya no era solo mía. El fiscal llamó para confirmar que Cárdenas había sido detenido de manera preventiva, no por todas las causas, pero por las suficientes para abrir la grieta que tanto costó. Ana seguía bajo custodia protectora, colaborando como testigo. Su declaración vinculaba a un círculo entero de funcionarios, proveedores y médicos. La enfermera Rosa fue trasladada a un lugar seguro. El periodista planeaba una serie de informes. El abogado preparaba la denuncia formal ante la Fiscalía Nacional. Yo solo quería que Daniel siguiera respirando. El reloj marcó las 2 de la madrugada. Me di cuenta de que llevaba casi 2 días sin dormir. La doctora insistió en que descansara en una camilla auxiliar. Apoyé la cabeza en una almohada de hospital y por primera vez en semanas no soñé con pasillos. Soñé con aire, con silencio sin miedo. Desperté al amanecer. Daniel tenía los ojos abiertos, fijos en la ventana. La luz dorada le dibujaba la cara de cuando era niño. Sonrió apenas. Mamá, grabadora, asentí. Le pasé el teléfono. Con la voz débil dijo: quiero contar mi parte antes de que me la quiten otra vez. Lo grabé. Su relato fue pausado, entrecortado. Contó cómo había descubierto que ciertos traslados no coincidían con las listas oficiales, cómo lo amenazaron cuando empezó a hacer
preguntas. Cómo intentó hablar con Cárdenas y cómo lo emboscaron en la carretera antes de poder publicar. No recordaba todo el accidente, solo la sensación de frío y la certeza de que alguien lo había empujado fuera del camino. Guardé esa grabación en 3 lugares. Era su verdad y era también una prueba más. El periodista vino en la tarde. Llevaba una sonrisa cansada y un termo de café. Me dijo que el país entero hablaba del caso, que las autoridades habían anunciado una investigación federal, que el hospital estaba intervenido, que ya había renuncias, que por fin los nombres empezaban a tener rostro. Le agradecí y él me respondió con humildad. Esto empezó con su voz. Las madres no levantan denuncias, levantan países. Por la noche, Daniel pidió ver el noticiero. La pantalla mostraba imágenes de la capilla, de la caja rotulada, de Cárdenas escoltado. El periodista hablaba con respeto, sin sensacionalismo. En un fragmento se oía la voz de Ana desde un audio distorsionado. Lo hice porque no podía mirar a otro lado. Daniel apretó mi mano. Ella lo hizo por mí. Yo respondí, no, hijo, lo hizo por todos. El fiscal volvió a comunicarse. Dijo que había recibido pruebas nuevas, transferencias a cuentas privadas, correos cifrados, listas de pacientes que nunca firmaron nada. Dijo que necesitaría nuestro testimonio en persona en unos días, cuando Daniel pudiera hablar más. Dijo que la prensa ya lo llamaba el caso de la madre invisible, porque nadie había visto mi cara, pero todos sabían mi voz. Sonreí, cansada. No me importa el nombre, fiscal, solo quiero que no haya más madres invisibles. Esa noche me quedé despierta junto a Daniel. El cielo estaba limpio, sin sirenas, sin sombras. El silencio pesaba distinto. Ya no dolía, sostenía. Cerré los ojos un momento y recordé el primer sonido del teléfono aquella tarde. Su hijo tuvo un accidente. Y pensé en todo lo que vino después. El desinfectante del hospital, la enfermera que me susurró, confíe en mí, los hombres sin logo, las cámaras tapadas, la capilla, la palabra rosa, la verdad abriéndose paso entre paredes blancas. Ahora, frente a esa misma vida que casi me arrebatan, entendí algo, que hay batallas que se ganan sin armas, solo con el peso del amor y la terquedad de no rendirse. Tomé la mano de Daniel, le acaricié los dedos y le dije, dormí, hijo. Esta vez el turno de velar le toca al mundo. El monitor marcó su ritmo constante y por primera vez en mucho tiempo sentí que el mío seguía el mismo compás.